Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de F Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Mi nombre, Valentina Garcés, ya he estado con ustedes en versiones anteriores y les quiero comentar sobre el último capítulo que estuvimos haciendo aquí mismo, en este espacio, en donde convocamos a todos los managers de Hispanoamérica y abrimos espacio a una conversación común para responder dudas frecuentes de todos nuestros clientes de la región. Y el día de hoy también queremos abrir el micrófono, pero a unos invitados especiales. Hoy queremos convocar a un gran cliente nuestro desde aquí, F Group Chile, que va a comentar sobre su experiencia en lo que ha sido la búsqueda y la adquisición de un beneficio tributario a través del instrumento público que actualmente existe en el país, la famosa Ley de I+D. Así que a continuación les voy a presentar a nuestros participantes y abrimos el espacio al micrófono. Bien, entonces para ya dar comienzo a esta entrevista y esta dinámica de conversación, les paso a presentar a Paulina Lagos. Paulina, ella es la gerente de operaciones y producción para Entity Data Chile y además nos acompaña Víctor León, él es CTO y Head de Innovación Tecnológica para Entity Data Iberoamérica. Un gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. A ustedes. Bueno, lo prometido es deuda. Lo que nos interesa hoy día entonces es abrir el espacio, abrir este micrófono para que ustedes nos puedan ir contando, ¿cierto? No solamente lo que ha sido su experiencia dentro de Entity, tanto en Chile como una visión también Iberoamérica, sino que nos cuenten su apreciación sobre los instrumentos y la forma también de apoyar los incentivos y las inversiones en proyectos que tengan el enfoque de I+D+I en toda la región. Entonces, Paulina, cuéntanos un poco, ¿desde hace cuánto tiempo han usado este beneficio tributario en Chile, la ley de I+D, para sus proyectos de investigación y desarrollo? Y además cuéntanos un poco qué tipo de proyectos han postulado actualmente. Sí, mira, la verdad es que comenzamos en el año 2023, o sea, hace nada, y esto incluso se conecta porque comenzamos a trabajar con ustedes con Facebook. ¿Sí? Te diría que no fue un arranque fácil, la verdad fue bastante difícil, pero creo que en perspectiva consideramos que el factor determinante para conseguir la aprobación de 3 proyectos, esos fueron los que presentamos, tiene que ver con el equipo, ¿vale? Eso es clave. Todo tenían competencias complementarias y en realidad lo que buscábamos era trabajar en la línea de la investigación y la consultoría. Fueron proyectos que en algunos inicialmente obtuvimos un rechazo, sin embargo, al conseguir explicar cuál era el desafío tecnológico, volvimos a presentar a Corfo y conseguimos una aprobación. ¿De qué se trataban? Teníamos fueron 3 proyectos, pero 2 de ellos estaban asociados a inteligencia artificial y otro vinculado a Digital Twins, gemelos digitales. En general, no se trataba de proyectos específicos de una industria particular, sino más bien buscábamos generar condiciones habilitantes para que eso luego se desplegara en otros espacios. Perfecto. Super. Y Víctor, cuéntanos un poco, ¿qué problemáticas, dolores, necesidades buscaban resolver, ¿cierto? Y al cubrir en lo que respecta a la ejecución de estos proyectos que tuviese este componente de investigación, desarrollo o bien también gatillarlo a la innovación? Bueno, sin duda que todas las compañías buscan innovar, ¿no? Están todas en ese desafío y hay que buscar múltiples instrumentos para poder facilitar esto dentro de una organización. En particular, nosotros tenemos uno muy vinculado a innovar en nuestra propuesta de valor para entregar soluciones que ojalá traigan esas tecnologías del futuro al presente y le permitan a nuestros clientes resolver sus desafíos actuales. Ese es como nuestro objetivo, es nuestra misión dentro del equipo. Por lo tanto, tenemos diversas estrategias para poder abordar estas líneas de investigación, estas líneas de innovación, teniendo muy en cuenta de que queremos tener una innovación que genere impacto, que genere resultados en el contexto donde se mide la innovación en cualquier compañía. Hoy todas las organizaciones están muy preocupadas por la disrupción tecnológica que existe en el mercado. No hace mucho no hablábamos nada de GenAI y hoy día todo el mundo habla de GenAI. Y eso es una señal clara de cómo el mercado evoluciona, cómo la tecnología se transforma en un componente muy importante y las compañías que están utilizando esto, una herramienta principal para el futuro, son las que van a sobrevivir y eso es un aspecto supremamente clave para todos nosotros. Y que existan formas, vehículos o mecanismos que nos ayuden a impulsar esto en las organizaciones, a poder financiarlo también y poder hacer este equilibrio entre la eficiencia que les piden a todos
y la capacidad de innovación que tiene una organización para adaptarte a estos cambios tan repentinos es clave. Cualquier instrumento que tengamos en esa línea, con mi visión tanto en Chile como en el resto de países, es fundamental para que la innovación no se muera y deje de ser una palabra que usa ciertos equipos ejecutivos y pase a ser una realidad dentro de una compañía. Total. Y eso también está muy vinculado a lo que te quería preguntar, Paulina. Me imagino que eso también es un factor determinante en lo que es quizás la operativa en Chile, ¿cierto? De dónde ver ese valor agregado, cómo potenciar, ¿cierto? Lo que se quiere a nivel de mercado, lo que está exigiendo el ecosistema, y también atribuirlo a la interna, a la operativa de que ustedes están desarrollando. Entonces, cuéntame un poco también respecto a lo rescatado de lo que dice Víctor. ¿Cómo lo ves tú en la realidad de la operación? Sí, mira, la verdad es que en el proceso lo que nosotros nos damos cuenta es que efectivamente es crítico las personas, ¿vale? Cómo se aborda este desafío, y no es solamente desde el conocimiento, desde entender qué es la innovación, sino también en cómo se ponen a disposición competencias como la resiliencia frente a un desafío, ¿vale? Perdón, desafío, porque en el fondo el presentar este proyecto frente a Corfo no necesariamente es un flujo del camino feliz, sino que también tienes que ir esperando, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, es un desafío que se integra a nuestra organización. Hay otras cosas importantes y creo que es relevante y tiene que ver con que este proceso se parece mucho y es muy similar a lo que nosotros vivimos como compañía frente a un cliente. Entonces, en definitiva, lo que termina ocurriendo es que tienes que cumplir con plazos, ¿vale? Y eso significa para nosotros una competencia de capacidad. Nuestro equipo internamente tenemos un compromiso frente al cliente y las expectativas que tenemos que cumplir en ambos ámbitos. Ahora, hay algo relevante y tiene que ver con que todas las organizaciones tienen que ser eficientes, ¿sí? Pero esa eficiencia no tiene que ver con con desplegar una estrategia de eficiencia en costos, sino más bien de definir dónde nosotros vamos a invertir y dónde esa oportunidad de inversión nos va a generar más valor, vamos a aportar más valor al mercado. Bien, entonces, desde esa perspectiva, este espacio de innovación, lo que significa para nosotros es poder acelerar esa oferta de valor al cliente. Tener una velocidad que, si no estuviera el instrumento, es probable que tardaríamos un poco más. Exacto. Y como decía Víctor, buscamos que esa oferta de valor del futuro la traemos ahora, al presente. Y justamente lo que comentaba Paulina viene mucho en relación a lo que te quería preguntar a ti, Víctor. ¿Cómo se congenia todo esto, cierto? ¿Cómo realmente los desafíos internos de la organización abren camino o abren este espacio para que se vaya consolidando estas otras incentivos o esta otra necesidad de desafiar a la innovación interna, pero con la vertical de un instrumento público? Bueno, yo creo que el primer paso es muy importante el que estemos acá, la directora de operaciones y el responsable de innovación. Creo que el que no se entienda esto como fuerzas antagónicas que buscan objetivos que no son los mismos, es un avance fundamental en una compañía para que la innovación no se asfixie, no se ahogue en el proceso que vive, combinando esto con lo que es la operación. Hoy día muchas compañías hablan de estas organizaciones ambidiestras que combinan la exploración con la explotación, y que de alguna u otra manera entienden que estar mirando lo que pasa en el mercado y la evolución que las distintas compañías y la industria tienen es fundamental. Pero como cualquier líder de innovación de cualquier lugar, además de tener mucho vínculo con ser muy resiliente, también tiene que tener mucho espacio para proponer estrategias diferentes. Porque las inversiones que se hacen en este ámbito son acotadas siempre, tienen que ser muy eficientes en el uso de los recursos. Por eso hablo tanto de la innovación basada en evidencia, que es una herramienta fundamental para demostrar valor de lo que tú estás haciendo. Y en esta estrategia, a pesar de que nosotros somos una compañía que invierte más del 30% de su profit en innovación, igual tenemos que ser muy eficientes en el uso de esos recursos a nivel corporativo. Y tener estrategias de financiamiento que utilizan incentivos gubernamentales o que utilizan distintas fuentes de financiamiento es fundamental. No solo sale de un bolsillo infinito de recursos, sino que tú como líder de innovación eres capaz también de presentarle a los ejecutivos diversas estrategias, y vehículos como el que estamos conversando son fundamentales en esa línea, no solamente aquí en Chile, sino que en el resto de los países de la región donde tenemos este tipo de colaboraciones.
Perfecto. Y Paulina, cuéntanos un poco también. Ya algo nos mencionaste, nos estuviste hablando sobre los equipos, ¿cierto? Sobre también que tuvieron quizás un primer acercamiento al instrumento quizás no tan positivo, pero cuéntanos un poco sobre eso, ¿cierto? Expláyate en zona, ¿cuál fue el principal desafío? Tanto a nivel interno, en tu equipo, ¿cierto? En cómo congeniar el presupuesto, o bien del proceso en sí, de postular tu proyecto, de abrir paso a este ciclo de postulación, de esperar también el veredicto de la entidad pública, Corfo. Háblanos de esa experiencia. Mira, algo que comentaba Víctor tiene que ver con que la innovación está incorporada dentro de nuestro día a día, ¿sí? Entonces decía, bueno, estamos acá porque en el fondo es un mensaje relevante que queremos transmitir. Y en definitiva, cuando está en el día a día también se genera una competencia de recursos, de capacidades. Yo decía adelante, en cuanto a cuando competimos respecto de la entrega Corfo versus la entrega a nuestro cliente, ¿vale? Entonces eso es algo que estamos hoy en día buscando resolver y lo estamos haciendo acercándonos cada vez más a la oferta de valor. Entonces tenemos una perspectiva más amplia, queremos resolver una problemática del cliente y entonces lo que yo hago en este ámbito también tiene relación con el desafío que espero cerrar a mi cliente, ¿bien? Esa es una forma. Ahora, otro elemento importante tiene que ver con la postulación, y bien tú lo dijiste, no es un proceso fácil, se incorporan dos elementos. Uno tiene que ver con el conocimiento que desde nuestra industria, desde nuestro negocio, genera un valor en la innovación o en la investigación particularmente en Chile, y el otro tiene que ver con entender el proceso, ¿bien? Y también entender el proceso desde la lógica de la investigación. Y ahí yo creo que FI nos ha ayudado muchísimo, pero nos ha ayudado no solamente resolviendo la problemática, sino también generando esa capacidad interna. Entonces ya no es uno, sino son varios dentro de la compañía que entienden cómo se hace esto. De esa manera, el problema ya lo hemos ido mitigando y claro, este año la expectativa es que el número de proyectos que presentemos se incremente y obviamente la tasa de efectividad, que fue la del año pasado, un 100%, sea la misma, pero con más proyectos. Fantástico. Y cuéntame un poco, Víctor, de acuerdo a esto, a este esfuerzo y a los resultados, ¿lo han podido medir? ¿Lo han podido llevar a quizá a una cálculo específico que pueda realmente entender cuál fue el impacto interno de toda esta gestión? Bueno, adicional al impacto económico, que significa acceder a una fuente de financiamiento complementaria, lo que significa para una organización hacer este tipo de cosas, yo también quería mencionar un poco lo que significa facilitar ese proceso, porque yo me puedo sentar con el CEO de una compañía a comentarle que hay una ley de incentivo a la investigación, el desarrollo, o a la investigación, el desarrollo y la innovación en otros países. Y cuando le digo que hay un proceso, un proceso gubernamental, la respuesta automática va a ser, bueno, pero eso debe ser muy complicado para el beneficio que vamos a obtener. Y tener a alguien que te acompañe no solamente en facilitar ese proceso, sino que en ayudarte también en la evangelización de cómo se hace, de qué proyectos tienen, qué características deben presentar, claramente genera un mood distinto dentro de la compañía. Y para poder hacer esto, hemos tenido que hablar con cada una de las business areas que tenemos. Entonces Paulina se sienta con el responsable de un sector, con el responsable de tecnología de un ámbito, le cuenta un poco el instrumento, le cuenta un poco el tipo de proyecto y empezamos a descubrir que hay muchas cosas innovadoras que hacemos dentro de los equipos y que no teníamos ni idea que podíamos, digamos, hacer crecer o potenciar o difundir a través de esto. Hoy día Chile es un ejemplo para la región de lo que logramos avanzar en este tipo de incentivos y representa un porcentaje bien interesante de la perspectiva de lo que significa financiar iniciativas de innovación. Y no estoy hablando solamente de un equipo de innovación, sino que estoy hablando de iniciativas de innovación transversales a todas nuestras unidades de negocio. Y el impacto, no solo, como decía, en el ámbito financiero, sino que también en el impacto que logramos en los clientes, porque tú puedes tener una idea de innovar en una propuesta de valor, pero luego se queda corta de financiamiento y el impacto que esperabas obtener con el cliente no lo logras porque la iniciativa se quedó sin gasolina en la pasada. A través de esto le puedes dar mayor continuidad, a través de esto puedes ir midiendo qué problema resolviste, qué solución planteaste, incluso algunas de esas soluciones como escalan y no solamente son referentes acá, sino que son referentes dentro de las mismas compañías. Es muy habitual que los proyectos que hayamos postulados no solamente sean reconocidos por nosotros, sino que dentro de los clientes
sean proyectos reconocidos también como proyectos innovadores. Fantástico. Y me imagino que dentro de todo este esfuerzo, ¿cierto? Ya tienen bastante incorporada dentro de la estrategia empresarial, ¿cierto? El poder incluir esta vertical o estos instrumentos en su planeación. ¿Cómo lo han llevado a cabo ustedes eso? ¿Cómo lo han reforzado? ¿Ya tienen en definitiva un mapeo, una cartera de proyectos con ese foco, ¿cierto? Entendiendo que ya han quizás madurado ese ojo crítico, el detectar a priori quizás una potencial oportunidad, fuera de lo que también nosotros como consultora buscamos gestionar, ¿cierto? Sí. Mira, la verdad es que sí, la experiencia del año pasado fue muy buena, como decía, exitosa, por lo tanto esos logros y esos resultados inmediatos generan mucho más ánimo al que podamos seguir invirtiendo y buscando el financiamiento. Y desde esa mirada lo que nosotros nos hemos planteado desde un inicio es trabajar incluso en nuestra transformación del modelo productivo vinculado siempre con la necesidad y con los desafíos de nuestros clientes. Y desde ahí hemos comenzado a trabajar y ya estamos de hecho avanzando con FI con una cartera de proyectos más amplia. Okay. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es, desde ya sea prioritario esto dentro de nuestras agendas, de todas las líneas de negocio, y determinar ese potencial. Y en función a esa definición o a esa decisión, lo que terminamos haciendo es aplicando y derivando nuestros recursos donde creemos que vamos a obtener de forma exitosa ese beneficio. Entonces ya lo estamos haciendo, es inicial y además se conecta 100% con nuestra estrategia. Fantástico. Y cuéntame un poco con tu visión iberoamericana. ¿Y esto cómo se traduce, cierto, en el entorno empresarial? En que realmente tú tengas ya este cambio de perspectiva al abordaje, ¿cierto?, de nuevos procesos, nuevos productos que pueden ofrecer para su cartera de clientes, ¿cierto? Pero en un nivel un poquito más ampliado, a nivel ya de la región, por ejemplo. Mira, nosotros no es tan simple innovar en una compañía que se asume que debe ser innovadora por el negocio que nosotros hacemos. Yo creo que tenemos herramientas bien interesantes desde la perspectiva de identificar trends tecnológicos que a lo mejor tienen un periodo de adopción en el futuro cercano y utilizar esa herramienta como a poder decir, bueno, cada vez que interactuamos con este tipo de tecnologías que van a evolucionar en el tiempo, es un proyecto innovador per se, ¿vale? Y el tener una forma de transmitirle ese mismo mensaje a un cliente le refuerza la confianza, por supuesto. O sea, Paulina previamente hablaba de proyectos de gemelos digitales, que al igual que la innovación, mucha gente habla de gemelos digitales, pero luego si tú tienes que mostrar un proyecto o un caso específico de haberlo hecho, no es tan fácil encontrarlo. Entonces, esa conversación que se da con responsables de innovación, porque gente responsable de innovación hay en todas las compañías, es súper potente desde la perspectiva de generar nuevas ideas de negocio, de evolucionar nuestra oferta de valor. Chile tiene una súper buena imagen también a nivel regional de lo que es el ecosistema de innovación comparado con otros países que a lo mejor todavía no tienen tantos instrumentos para poder fomentar la innovación dentro de su equipo. Entonces, esos casos, esas tecnologías, esos desafíos de negocios que tú abordas son conversaciones distintas que tú llegas a tener con un cliente más allá de nuestros proyectos habituales y tradicionales que tenemos con ellos. Y como les contaba anteriormente, habitualmente los proyectos de innovación tienen mucha visibilidad dentro de los equipos. Y si esos proyectos de innovación están vinculados a tecnología emergente, están asociados a una ley de incentivo y es una iniciativa, como comentábamos antes, transversal en una compañía, claramente nos posiciona de una manera distinta frente al mercado. Fantástico. Y bueno, Paulina, para volver contigo, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo fue trabajar con FI Group y el equipo de consultoría que es quien lidera efectivamente los procesos con nuestros clientes, que trabajan mano a mano con ellos. Bueno, yo creo que a lo largo de la conversación he transmitido lo positivo y la buena experiencia que ha significado trabajar con ustedes. Y yo lo dividiría en dos ámbitos. Uno tiene que ver en la capacidad del equipo de FI de comprender cómo nuestro negocio se conecta con la innovación. Ese es un elemento importante. Creemos que no es tan fácil de comprender lo que nosotros hacemos y eso en definitiva sea una opción para presentar frente a Corfo. Y el otro elemento importante tiene que ver con el proceso.
el proceso en cómo ustedes nos acompañan para presentar frente a Corfo es un proceso largo, hay que entenderlo muy bien, hay que comprender qué espera y desde esa mirada hay claridad de parte de ustedes. Entonces nos acompañan, existe una carta muy clara, un plan de trabajo, en el fondo un gobierno y un seguimiento que nos permite tener mucha más confianza del éxito que tengamos frente a la presentación de estos proyectos. Y otro elemento que creo que es importante y quizás, ni siquiera quizás, o sea, es relevante, tiene que ver con las personas. O sea, la forma en que se tiene una apertura frente a nuestra necesidad y es ayúdame a entender de qué se trata este beneficio, ayúdame a profundizar, a sumar a más personas dentro de la compañía a este desafío. Eso nos ayuda muchísimo, eso nos habilita y obviamente en el día a día genera un beneficio para todos. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Paulina. Y quiero cerrar, más que con una pregunta, quizás ayúdanos, Víctor, a hacer una analogía sobre qué recomendarías tú como sanidad dentro de un equipo de trabajo para que efectivamente se genere esta búsqueda no solamente de la investigación y desarrollo o innovación, ¿cierto? Como tú bien decías, para otros quizás mercados u otros desafíos, que eso genere esta sinergia, la coordinación que busca un poco también el trabajo que hace FEI Group con nuestros clientes, ¿cierto? ¿Qué se recomienda como buena práctica para que eso se lleve a cabo como un trabajo limpio? Bueno, finalmente este es un proceso de gestión del cambio como muchos procesos que viven las compañías. Y como cualquier proceso de gestión del cambio tiene como varias etapas, ¿no? Que uno puede incluso investigar y aplicar a tu día a día. La primera etapa tiene mucho que ver con generar ese entendimiento común, ¿vale? Y sobre todo con el equipo ejecutivo, porque si el ciclo que vive el líder de innovación es, le cuento esto al CEO, el CEO me manda con el de operaciones no le sé explicar muy bien de qué se trata esto, o lo encuentra muy complicado, o en su día a día no lo tiene priorizado y ya, bueno, la iniciativa se cae. Si más encima no tienes la resiliencia suficiente, terminas desincentivando. Entonces, cuando uno necesita crear ese entendimiento común, creo que es importante que alguien que ya lo haya vivido te ayude a explicarlo. Te ayude a explicarlo no con la idea de vender solo la idea, sino que con casos, con experiencias, con ejemplos que le permitan a alguien de operaciones entender muy bien, oye, esto cómo se lleva a la práctica. Lo segundo, creo muy importante, es generar una coalición. ¿Vale? Esto no es responsabilidad de una sola persona en una compañía. Es responsabilidad del que está mirando esos proyectos innovadores, facilitando esa innovación dentro de la compañía. Es responsabilidad de operaciones, que te dé todo el input necesario para poder hacer eso. Es responsabilidad de ambos, de hacer esta evangelización con las distintas áreas de negocio, que tienes que equilibrar este tipo de proyectos con el rabioso día a día que implica sostener un negocio. Yo creo que establecer una coalición es un elemento concreto. Y lo cerraría, no pasando por todos los pasos, un proceso de gestión de cambio, con una visión y una estrategia relativamente clara, ¿vale? No necesariamente explicada a detalle, pero sí que la gente entienda, bueno, qué es lo que vamos a buscar, qué tipo de proyectos son los más adecuados de presentar, cuál es el proceso, lo que hablaba Paulina, muy importante. Hay fechas que hay que respetar y que cumplir, hay contenido que generar. Yo creo que transmitir esa visión desde una perspectiva de lo que vamos a conseguir, no solamente lo que conseguimos este año, sino lo que podamos proyectar a futuro, que podamos conseguir con este tipo de instrumentos, creo que es fundamental para que se entienda y se ponga en práctica dentro de una compañía, sobre todo una compañía grande como nosotros, donde hay múltiples stakeholders que, como te digo, tienen que equilibrar esto con 20 prioridades más que tienen del día a día. Fantástico. Bueno, Paulina, Víctor, les agradecemos muchísimo este espacio. Para nosotros es de suma importancia poder abrir esta conversación, no solamente para que empresas que hayan tenido, ¿cierto?, hayan vivido el proceso desde dentro, desde cambios organizacionales, desde cambios estratégicos, de la forma de pensar también de la operativa de un negocio, empresas grandes, ¿cierto?, con equipos complejos. Es sumamente importante también transmitir esto a la audiencia y que puedan también conocer un poco más de cómo operan estos instrumentos públicos y para el caso de hoy, lo que fue la ley del incentivo de I+D para Chile. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por poder compartir esta experiencia y efectivamente transmitirle a todos que es una posibilidad
y que no es un incentivo tan lejano como parece. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bien, y con esto damos por concluido nuestro 6º capítulo de FI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Les agradecemos a toda nuestra audiencia que nos ha seguido mes a mes en la escucha de este contenido, que como verán es de suma importancia transmitirles a las empresas el cómo estos instrumentos públicos de distintos países en Hispam pueden realmente potenciar esa inversión y optimizar los recursos dentro de las empresas y por sobre todo el ejemplo de hoy de Chile. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para mayor contenido, tanto en LinkedIn, Spotify, Apple Music, X, Instagram, y nos vemos en el próximo capítulo.